Hola compañeros, hoy hacemos un nuevo vídeo en el que vamos a intentar responder y satisfacer las inquietudes del amigo Adrián Salvucci, el cual en su segundo vídeo dedicado exclusivamente a la Tierra plana, del día 18 de septiembre, dejó una lista con nada menos que 11 preguntas y pidió que le fueran respondidas. Antes de nada, resaltar varias cosas que él mismo comentó antes de realizar esas preguntas. Lo primero, el cambio de actitud y las formas del amigo Adrián, ya que apenas una semana antes había subido otro vídeo con una total falta de respeto hacia el tema de la Tierra plana y hacia quienes lo investigan y defienden, si bien no hizo más que dejarse él mismo en evidencia, y no solo por la soberbia y falta de respeto que mostró, sino por su absoluta falta de estudio del tema. Lo segundo a resaltar es cuando dice que en la ciencia debe haber pruebas empíricas, verificables y repetibles. Bien, pues aquí mostraremos varias de ellas. Ojalá la ciencia oficial pudiera mostrar tan solo una respecto a su modelo astronómico. Y déjame destacar aquí al físico y matemático Wolfgang Schmidt, geocentrista, cuando nos explica que Einstein cambió las ecuaciones de la mecánica clásica para intentar salvar el experimento de Michelson-Morley, el cual dio como resultado que la Tierra no se movía. Así que Einstein presentó su teoría de la relatividad especial, cambiando esas ecuaciones de la mecánica clásica y además asumiendo que la Tierra sí que se movía y que la velocidad de la luz era constante, algo que, por cierto, contradice el experimento de Sagnac. En fin, si profundizas un poco más en el tema, verás todas las inconsistencias y manipulaciones que han ido urdiendo e inventando en el tiempo para salvar su modelo heliocéntrico. Lo tercero, cuando viene a preguntar cuántos científicos hay entre los terraplanistas. Pues muchos más de los que te piensas, Adrián. No diremos aquí nombres porque no tenemos la autorización de muchos de ellos, pero encontramos a ingenieros civiles, de telecomunicaciones, técnicos, geodimensores, informáticos, arquitectos, químicos, físicos, profesores y también de otros ámbitos de la ciencia como la medicina, contadores, matemáticos, economistas, etcétera, etcétera. Por cierto, que científicos somos todos los que nos cuestionamos las cosas, las observamos, analizamos, hacemos hipótesis, experimentamos y sacamos conclusiones. No hace falta tener una chapa para ello. Cuarto, cuando refiere al origen inglés a finales del siglo XVIII de la teoría de la Tierra plana, nombrando a Samuel Shelton, Rowbotham, etc., mostrando nuevamente un desconocimiento total, puesto que el origen de la que él llama teoría de la Tierra plana se remonta a los anales de la historia, ya que todas las civilizaciones así concebían el mundo donde vivimos, desde los griegos, mayas, aztecas, mapuches, egipcios, celtas, hebreos, hasta la propia Biblia. Y si quiere otro documento escrito, puede buscar el canto quinto del libro sagrado de los Vedas, el Bhagavatam, donde encontrará con total claridad la concepción de la Tierra plana, estacionaria y circular, que conocían los Vedas. Son los de la antigua India, Adrián, por si no los ubicas bien. Por cierto, ya que estás con eso, ¿por qué no te preguntas quiénes fundaron a la ciencia oficial de hoy en día? Acabarás precisamente allí, en Inglaterra, con la Royal Society de Londres repleta de masones, que después crearon todas las sociedades internacionales con las que hoy nos dirigen, esclavizan y adoctrinan, como la UNESCO o la ONU, entre muchas otras. Conocerás seguro a los Huxley o a Elias Ashmole, así como tantos otros jesuitas, que ya venían construyendo el modelo heliocéntrico años atrás, como por ejemplo Galileo Galilei, director de la primera universidad pontificia del Vaticano, y muy amigo personal del Papa de aquella época. Y por cierto, que nosotros no solo no pertenecemos a ella, sino que también cuestionamos y ponemos muy en duda a la Flat Earth Society, que mencionas tú, sobre todo cuando después de la Segunda Guerra Mundial fue víctima de un gran incendio, siendo refundada posteriormente por esos caballeros ingleses que mencionas. Es más, carece de toda lógica lo que plantean sobre algunos temas, como el de por qué caen los cuerpos al suelo, ya que nos dicen que es porque la Tierra se encuentra en constante ascenso. Idea, por cierto, que venía de Einstein. Parece ser un absurdo total, ¿verdad? Cuya finalidad sería la de alejar de la investigación de la Tierra plana a muchos que se acercan a ella de forma sincera. Pareciera ser un claro acto de infiltración. Quinto, resaltar también que nombra a Iru y a su canal Nur para Todos, aunque lo hace en inglés de forma sorpresiva, así como el directo que le dedicaron el otro día en Nur para Todos, y del cual dice que fue muy largo como para escucharlo entero, haciendo gala una vez más de su pereza por este tema, motivo por el cual intentaremos no estirarlo demasiado este vídeo, aunque ello nos limite a profundizar en cada punto, pero intentaremos que sea cortita y al pie, como dicen en Argentina. 6. Dice también que el origen de la Tierra plana es más ideológico que científico. Ahora vamos con ello, Adrián, pero te equivocas de todas,
Pues es al revés, y resulta que todo lo que el estudio de la Tierra plana propone está basado en experimentación, observación y comprobación empírica. Lo ideológico y dogmático es lo que nos proponen oficialmente, ya que no tiene nada de probado ni comprobado, y son ellos quienes se basan en suposiciones, falacias y mentiras, porque nada pueden demostrar empíricamente. No solo no existe experimento a ninguna escala ni laboratorio que replique el modelo oficial con el que nos adoctrinan, desde una atracción de masas, pasando por una traslación de cuerpos, ni mostrar el agua pegada al exterior de su contenedor esférico, ni hablar de un experimento que demuestre mecánicamente que la Tierra se mueve, etcétera, etcétera. No tienen nada, solo fórmulas matemáticas llenas de conceptos, y a nuestras mentes adoctrinadas desde bien pequeños. 7. Dice Adrián que con la Tierra plana queda cerrada la posibilidad de que existan más tierras allá en la Antártida, como las que a lo mejor se descubrieron con las misiones del almirante Richard Byrd. Nuevamente no das ni una, de verdad. Todo lo contrario, amigo. Precisamente no sabemos lo que nos esconden allí, y es muy probable que sean más recursos, energías, incluso nuevas tierras, tal y como por cierto también afirman aquellos que nombramos antes, los Vedas, también en su canto quinto del Bhagavatam. Incluso podríamos pensar en otras formas de vida más allá del círculo antártico, que podrían incluso encajar con la posibilidad de vida extraterrestre, asumiendo la literalidad de esa propia palabra. Precisamente los terraplanistas exigimos el libre acceso y circulación a la Antártida, por más que en ella haya condiciones adversas para el ser humano. Exigimos la libertad en mayúsculas de vivir y caminar por donde queramos en nuestra creación, igual que exigimos la libertad de una ciencia que tienen secuestrada en muchas ocasiones, sobre todo en lo astronómico. Y exigimos el acceso a la energía infinita que vislumbró Nikola Tesla, así como la libertad de opinión y pensamiento y su divulgación sin ser molestados por ello, menos aún que se nos aplique la censura y otras acciones que denotan no solo el miedo que genera este tema, sino también el carácter autoritario y totalitarista de este sistema. Porque esta es la única forma de suprimir o matar toda la magia que ocurre, aquellos que creen en la Tierra plana o cosas como eso. Precisamente es la esfera la que te crea una prisión mental y una idea de que no hay más tierras, de que la Tierra es finita en su forma esférica, de que está todo descubierto en ella, que tan solo hay un pedazo de hielo allí en la Antártida. Una actitud bastante vaga, si me lo permites, pidiendo a la gente que responda a esos cuestionamientos que tú planteas, en vez de hacer tú mismo un mínimo de trabajo de investigación, y más aún por lo enriquecedor que ello resulta para uno cuando lo hace por sí mismo, y se le van cayendo una tras otra las fichas, al ir comprendiendo la realidad en la que vivimos y darse cuenta que está todo relacionado y es holístico, y el por qué lo han hecho. Sea como sea, y ya que hemos visto en Adrián un gran cambio de actitud muy positiva en las formas, vamos a intentar darle una respuesta a sus inquietudes según nosotros lo entendemos, y sin extendernos mucho, ya que también nos sirve como base para hacer un vídeo para cualquiera que se inicie en esta investigación. Así que gracias, Adrián, y vamos a ello. Punto 1. ¿Qué es la gravedad?, preguntas. Su definición dice así: fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. ¿Sabes por qué la propia definición dice que es mayormente observable en el supuesto universo? Es simple. Primero porque allí no puede ir nadie a comprobar nada, pero sobre todo porque aquí en la Tierra no pueden demostrar que un cuerpo atraiga a otro simplemente por su masa. Lo mejor que tienen es un supuesto experimento que hizo Cavendish. Por cierto, investiga de dónde sale el susodicho. En 1798, con una balanza de torsión, cuyo resultado, a saber si fue manipulado, y del cual además podríamos hablar largo y tendido, supuesto aislamiento de la cámara y de los cuerpos, cargas estáticas, electromagnéticas, etc. De hecho, el peso es lo mismo que la fuerza, solo que variando la dirección del vector, es decir, masa por aceleración. Y aún así, te dejo un par de vídeos de supuestos científicos con chapa, donde dicen que no tienen ni idea de lo que es la gravedad, porque la podemos predecir y medir, pero a la hora de decir qué es, o por qué los objetos caen a 9,8 metros segundo al cuadrado, ni idea te dicen. Y es que aquí no discutimos la cinemática, sino la dinámica, las causas, si bien el tema de las supuestas constantes es más que controvertido también. Por cierto, te recomiendo el vídeo que hizo Lenny sobre la gravedad, en el canal de Iru está, Nur para todos, lo encontrarás. De trampas se hizo la ley y de mentiras la historia. Bueno,
¿Y por qué caen los objetos al suelo? Pues es sencillo entenderlo con la densidad. Ya Arquímedes parece ser que lo dejó explicado. Si un cuerpo es más denso que el medio en el que se encuentra, se va para abajo, y si es menos denso, más liviano, se va para arriba. Seguro que viste alguna vez un globo aerostático ascender cuando calientan el aire de su interior, o uno de helio, que es más liviano que el aire, irse también para arriba. Hay que tener muy presente que vivimos en un sistema cerrado, y el cual está lleno de aire, que a su vez es el medio en el que vivimos. Otra experimentación la tienes en una piscina de agua o en el mar, que son otros medios con una densidad distinta. Y ya sabes lo que pasa en ellos, que flotas, o te vas para abajo, pero a otra velocidad más lenta. Ah, sí, y la orientación de las cosas que caen al suelo. Pues entendiendo que vivimos en un sistema cerrado con presión atmosférica que nos empuja hacia abajo constantemente, con presión electromagnética, repleto de cargas estáticas, etc., allí puedes tener una respuesta empírica de la orientación, de por qué las cosas buscan el suelo, el negativo, la masa de la Tierra. Nuestra Tierra es negativa. Entonces, lo que el tipo dice es, yo le voy a poner la carga estática negativa, no al disco de abajo. Se lo voy a poner al disco de arriba, en lugar del disco de abajo. Y al disco de abajo voy a hacer que sea como el cielo. Dice, lo que hice fue, apliqué una energía, una carga negativa y una positiva, una a la de arriba la negativa y a la de abajo la positiva. Lo reversí. El negativo está arriba, el positivo abajo. Y se pegó al negativo. Como nosotros nos pegamos, entre comillas, acá en la Tierra. Obviamente, como se pega, perpendicular. Dice, ahora lo voy a descargar. Y observen lo que hace el papel cuando descargo. Descargué, pum, cae. Obviamente, porque hace lo que está haciendo la Tierra, este plato, y cuando la descarga, viene ahí. Y como un producto secundario de toda esa electricidad sigue estando ahí, fíjate lo que hace el papelito. Intenta, se autoorientó. Se paró como si tuviese vida y busca otra vez ir a la carga negativa. Se vuelve a caer y se vuelve a reorientar. ¡Tuc! Mirá cómo quedó. Perpendicular. ¿Y aquí dónde queda la gravedad? Cuando invertimos los campos magnéticos y ponemos el negativo arriba, todo se pega al techo, porque todo se orienta con el electromagnetismo. Porque la creación está hecha así. Todo es energía, vibración y frecuencia, como decía Nikola Tesla. Si investigas un poco el tema del universo eléctrico, al que más adelante haremos también referencia, verás que es sumamente interesante e imprescindible para conocer y entender el mundo en el que vivimos. Y hay gente con mucha chapa, también proponiendo otras cosas distintas, como Eric Dollard, Don Scott, David Tabot, etc. Por cierto, qué casualidad que la fórmula de la gravedad sea idéntica a las leyes de Coulomb sobre la electrostática. Las de la gravedad dicen que la fuerza es proporcional al producto de las masas sobre distancia al cuadrado. Aquí la proporcionalidad es la constante g. Y las de Coulomb dice que la fuerza es proporcional al producto de las cargas sobre la distancia de esas cargas. Y la proporcionalidad es el medio, la constante k del supuesto vacío. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. And said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts of the Kabbalah. 2. ¿Cómo se produce la noche y el día en la Tierra plana? Preguntas. Esta es muy de kinder, Adrián? Me cuesta creer hasta que la plantees. Pues mira, porque el Sol ni es tan grande ni está tan lejos como nos lo han explicado. Resulta que es más pequeño y cercano, que a su vez es como lo percibimos.
así que ilumina la parte de la Tierra por la que está transitando. Seguro que sabes que la luz decae cuando atraviesa un medio. Eso quiere decir que va perdiendo potencia, más aún cuando se van alejando. Vamos, que con la luz encendida de la cocina no puedes iluminar tu habitación que quede al final del pasillo. ¿Y la noche? Pues la noche es la ausencia de luz del día, cae de maduro, así que en la zona que el sol no está iluminando, pues queda oscura. Por cierto, que todo esto es replicable en un laboratorio, incluso a nivel electromagnético con una fuente de luz cercana que circunnavega la Tierra, a diferencia del modelo de ciencia ficción impuesto, que nada puede replicar. 3. ¿Cómo explicamos las fases lunares? Ahora vamos, pero antes, ¿tú sabes qué es la luna? Tú te crees lo que te dicen que es la luna, pero no lo sabes, ni tú ni nadie. Lo primero que llama la atención con la luna es que siempre veamos su misma cara, algo que, de nuevo, el electromagnetismo puede explicar cuando un cuerpo se ve afectado por dicha energía. Veamos un ejemplo rápido. Podría ser que la luna imita luz propia, que de hecho hay experimentos empíricos que muestran que su luz es fría. Si fuera el reflejo de la luz cálida del Sol, esa luz de la luna no podría enfriar. También hay vídeos al respecto. Podría ser que la luna fuera cóncava y va rotando sobre sí misma. Podría ser que veamos tan solo la posición aparente de ese objeto llamado luna, y el cual está más arriba, igual que podría estar ocurriendo con el Sol. Podría ser que el Sol cargue el material del que está hecha la luna. ¿Quién sabe? Aunque todo esto son hipótesis en base a modelos empíricos que sí podemos recrear aquí en la Tierra. Pero la verdad es que nadie podemos llegar a la luna y averiguarlo. No obstante, Adrián, me gustaría que te detuvieras por un momento a pensar y analizar lo que te propone el modelo oficial sobre la luna. De las fases lunares te dicen que son por el cambio de posición de la luna respecto a la Tierra. Pero es que además te dicen que por casualidad le vemos siempre la misma cara a la luna, porque tarda lo mismo en rotar sobre su propio eje que en hacer una traslación completa a la Tierra. Claro. Y además te dicen que esto pasa solo ahora, porque como la luna se está alejando de la Tierra, esto ni pasaba hace miles de años, ni pasará dentro de otros miles. Solo ahora. ¡Qué casualidad! Ah, sí, y otra casualidad es que veamos al Sol y a la Luna del mismo tamaño. Pero es que aquel está 400 veces más lejos que esta, y es 400 veces más grande. Pero tampoco ha pasado siempre, ¿eh? Solo ahora también. Una casualidad o un privilegio, según quieras verlo, porque gracias a ello podemos disfrutar de eclipses totales, según nos lo explica el modelo oficial. Y ya que estamos, recuerda la otra casualidad de antes, que las fórmulas matemáticas de la supuesta gravedad son las mismas que las de Coulomb, con la electrostática. Por cierto, menos mal que no mencionas el absurdo e inútil experimento de Eratosthenes. Absurdo por lo que nos plantean sobre cómo supuestamente midió esos 800 kilómetros en estadios de la época, hace más de 2000 años. No se sabe bien si fue a camello o a pasos militares. E inútil porque también puede asumirse desde la base de una Tierra plana y estacionaria, y con los rayos entrando divergentes, que es como los vemos en la realidad, obteniendo así un resultado muy distinto del oficial, si partimos de un Sol mucho más cercano y en movimiento. Pero gracias, Adrián, por no mencionarlo. 4. Las mareas oceánicas. Igual que las corrientes de aire, tienen todo el sentido cuando las analizas desde el modelo de Tierra plana y circular, puesto que se trata de un sistema cerrado, donde hay un sol electromagnético que va desplazándose en círculos y excitando a los gases que componen la atmósfera, lo que provoca cambios de temperatura, turbulencias, vorticidad, así como un montón de fenómenos físicos, ciclones, anticiclones, etc. Si nos centramos en las mareas, que ocurren solo en agua salada, por cierto, y lo cual ya hace dudar seriamente del modelo oficial con una gravedad selectiva de la Luna que no atrae a los millones de toneladas de agua dulce de los grandes lagos, por ejemplo, pues bien, si nos centramos en esa agua salada, donde ocurren las mareas, encontramos que precisamente es ese agua superconductora, también diamagnética, lo cual produce que sea repelida cuando pasa por encima suyo una fuente electromagnética como sería el Sol. Así que cuando el Sol se aleja, las aguas vuelven a subir. En cuanto a la Luna, que tendría otra luz como dijimos antes y por ende otra energía, provoca lo contrario que el Sol, atrae y eleva esas aguas provocando mareas todavía más fuertes. De nuevo, todo cobra mucho más sentido en una Tierra plana y estacionaria, un sistema cerrado lleno de gases y fluidos que son afectados por el electromagnetismo constantemente. 5. Las estaciones del año. Evidentemente son provocadas por el Sol, y aún más entendible por todo lo que aquí estamos explicando sobre el universo eléctrico. Es empírica la figura de analema que traza el Sol a lo largo de un año, cuando lo fotografiamos en el mismo lugar a la misma hora, todos los días. Obtenemos una figura de 8,
que se ve invertida por perspectiva en el llamado, entre comillas, hemisferio sur. Lo mismo ocurre con las constelaciones del zodiaco, como después veremos, incluso con la propia luna. Así que el Sol, a lo largo del año, además de hacer círculos dando la vuelta a la Tierra y provocando el día y la noche, también va ascendiendo y cerrando su círculo hasta llegar al trópico de Cáncer, y así al día del solsticio de verano. Tenemos el fenómeno llamado Midnight Sun, en esa época en las zonas más cercanas al Polo Norte, para después iniciar su descenso e ir ampliando sus círculos hasta llegar al solsticio de invierno. Podríamos aquí introducir muchísimo simbolismo, incluso bíblico, y también mitología y astrología, pero ya lo investigará a quien tenga las ganas. En nuestro canal tenemos varios vídeos sobre ello. Por cierto, que los movimientos del Sol también los tienes explicados con total precisión en el libro de los Vedas que citamos antes, el Bhagavatam, y hasta tenemos un vídeo narrándolo que después, a quien le apetezca, puede buscarlo. Está claro que las estaciones son más pronunciadas a medida que nos alejamos del ecuador, puesto que el Sol está más lejos de esa zona y tiene menor influencia sobre ellas. Calienta menos los gases de esa atmósfera y por ello hace más frío en ellas. La zona de la línea ecuatorial es la que recibe mayor influencia del Sol, debido al recorrido de este. Absurdo es lo que nos propone el modelo oficial sobre las estaciones, donde los rayos que caen en la Tierra inclinada inciden en la temperatura, a pesar de venir a supuestamente 150 millones de kilómetros de distancia. Por cierto, que aquí sí que les conviene explicar que esos rayos del Sol caen inclinados, a diferencia del experimento de Eratóstenes, que nos dicen que caen paralelos. Y ya que estamos, pues la explicación de por qué hace más frío en las montañas a medida que nos elevamos es porque a más altura menos oxígeno y menos gases con los que pueda interactuar ese electromagnetismo del Sol, y tampoco los podrá excitar, por lo tanto, ni hacernos llegar ese calor. Voy a borrar todas tus mentiras, suficientes comimos ya. Te veo venir de lejos ya, quito todo miedo en mí, toda falsa culpa. Suficiente comimos ya, te siento venir.